Vamos a hablar hoy un ratito de un extraordinario escritor argentino que, como dicen muchos, no alcanzó quizá la fama de otros escritores latinoamericanos, a pesar de tener un estilo muy propio, una narrativa inventada, temas muy argentinos, pero quizás por esas vueltas extrañas del destino, todavía, vamos a decir, todavía no alcanzó la notoriedad que todos consideramos y consideran que se merece. Estamos hablando de Antonio Di Benedetto, escritor mendocino, que nació en noviembre de 1922 y murió en octubre de 1986, con apenas un joven de 64 años. Un escritor que todavía tenía mucho para dar. Fue periodista, escritor, habiendo estudiado Derecho, después de todas maneras lo dejó por el periodismo, y todos hablaban desde sus primeros relatos de la existencia de una prosa precisa y muy cuidada. Comenzó a escribir desde muy joven, inspirado en grandes escritores como Dostoyevsky y Pirandello, y de ellos también deriva, según el propio Di Benedetto, esa prosa tan sutil, tan inteligente. Su primer libro lo publicó siendo muy joven, a los 30 años, un libro de cuentos que se llama Mundo Animal. Luego publicó muchas novelas, entre otras Sama, que es la más conocida o la más festejada, cuando tenía solamente 34 años. Luego El Silenciero, otra novela que fue premiada en 1965 por la Secretaría de Cultura, y así fue recopilando o juntando premios y distinciones a lo largo de su vida. Quizás se lo conozca o se lo recuerde en este momento más por dos puntos muy importantes. Uno es su prisión y su exilio, y el otro la película Abayay. En relación al primer punto, fue tomado preso el mismo día que se desató la dictadura más feroz de nuestra historia, el 24 de marzo de 1976, y estuvo preso durante más de 12 meses. Él ha dicho en muchas declaraciones que nunca supo en realidad por qué había estado preso. Nunca se lo dijeron, y eso para él fue terrible. Lo torturaron, lo mancillaron. Sufrió 4 simulacros de fusilamiento. Recordemos que Dostoyevsky sufrió uno y le fue suficiente para quedar muy melancólico por el resto de su vida. Imaginemos a Di Benedetto con 4, a este hombre fino en su escritura, delicado en su vida, con 4 simulacros de fusilamiento y con numerosas torturas. Un año más tarde fue liberado y pudo ir a España, primero a Francia, en realidad pudo ir a Europa, primero a Francia, donde dio clases, y luego a España. Y él cuenta que en la cárcel no podía escribir, pero que se las ingenió, como todos los escritores que han estado presos, que de alguna manera se la ingeniaban. Escribía cartas, y en las cartas se dio cuenta que podía contar algún cuento debajo de la idea de un sueño, y así fue así fue escribiendo muchísimos relatos que luego aparecieron en un volumen titulado Absurdos. Dentro de este libro de relatos está el relato Abayay, que es con el que se hizo la película, que en el 2011 fue elegida para participar como mejor película en el Oscar. Y realmente creo que ha sido un premio. Di Benedetto volvió a sonar con esta película. Ha sido un premio póstumo para él. Murió de un derrame cerebral en 1986. Y quiero compartir con todos unas palabras de... Después vamos a escuchar un audio de él, ¿verdad? Pero quiero compartir unas palabras de Juan José Saer, del gran escritor argentino Juan José Saer, que fue amigo personal de Di Benedetto, y dice que quienes tuvieron la suerte de estar cerca de él y de ser sus amigos, saben que en la prosa de Di Benedetto entraba su integridad real, no era solo una integridad literaria. Estaba hecha de discreción, de penetración amarga, de abismos afectivos, de nobleza y de ironía.
Cuenta Saer que durante el periodo que estuvo preso Di Benedetto, los notables mendocinos que había frecuentado durante décadas se lavaron las manos, de modo que cuando salió de la cárcel a los 56 años, lo esperaban el destierro, la miseria y la enfermedad. Ni una vez lo oí quejarse, dice Saer, y cuando le preguntaban por las causas posibles de su martirio, sonreía encogiéndose de hombros y murmuraba polleras. Pero ese año indigno lo destruyó. El elemento absurdo del mundo, que fecunda cada uno de sus textos, terminó por alcanzarlo. Y sin embargo, hasta último momento, a pesar de la declinación mental y física, encaró con la misma ironía delicada de los años de plenitud la inconmensurable desdicha. Fueron palabras de Juan José Saer. También dichas. También es cierto dichas. Lo de la delicadeza. Tuve la suerte feliz de conocerlo porque lo entrevistamos con Enrique Vázquez en Belgrano en el 84. Llegó de su exilio y era de una delicadeza, de una altura espiritual enorme, de una mansedumbre y a la vez de una sabiduría sin alardes. Me quedó un recuerdo muy impresionante de él. Daba ganas de abrazarlo cuando lo veías. Daba ganas de abrazarlo. ¿Lo escuchamos? Claro que sí. Estoy muy contento, muy orgulloso de poder pisar esta tierra en libertad. Esto ha hecho posible que yo, aunque después de mucho tiempo, haya podido volver a mi país, a un país que está en democracia, en libertad. Subrayo sobre todo la palabra libertad, eso que me fue quitado de un manotazo hacia el año 76 y me tuvo en una situación de cautiverio que casi me borra del mapa o de la existencia mía y de los demás. Yo creí ser mucho más fuerte y no dar paso al lagrimeo que se me ha derramado en cuanto me encontré con mi hija, a quien no había visto durante 8 años. Muchos de los periodistas, también ha habido grandes defecciones en el periodismo por su cobardía y su silencio frente a la dictadura militar. Bueno, el castigo lo tendrán no sé dónde, por lo menos en la decadencia de su nombre.